Vamos a crear un vídeo tutorial que tiene como objeto el aprender a manejar los iconos que aparecen aquí, los deslizadores, las casillas de control, los botones y las casillas de entrada. Bien, vamos a crear primero un valor A y vamos a poner aquí la cuadrícula para que se vea mejor. Cogemos un segmento de una determinada longitud, entonces me va a preguntar qué longitud y le voy a decir que A. Muy bien. Vamos a modificar la longitud que tiene ese segmento desde una casilla de entrada. Entonces esa casilla de entrada, pulsamos aquí con el botón izquierdo y nos pide que le pongamos un nombre. Yo voy a poner base A igual. Ahora veréis por qué le llamo base. Y selecciono cuál es el valor que va a modificar. Y en este caso va a modificar el valor de A. Vamos a aplicar. Entonces, si ahora yo modifico aquí el valor, por ejemplo, vamos a poner el valor 6, veis cómo automáticamente el segmento pues ha crecido. Bien. Bueno, pues ahora vamos a coger la opción de polígono regular, marcamos dónde empieza y dónde acaba la base, y entonces si ponemos un 3, pues hemos construido un triángulo regular que se puede modificar su base a partir de esta casilla de entrada. La casilla de entrada podríamos quizás reducir su tamaño, y eso lo podríamos hacer aquí en estilo, que en vez de tener 20 lugares, pues solamente tenga 3, y así es más, la casilla está mejor. Y podríamos poner también una casilla de control para ocultar el objeto. Entonces la voy a poner por aquí, y la casilla sería ocultar triángulo. Todo lo que esté en rojo será el polígono, así que vamos a ocultar el polígono, pero también vamos a ocultar los segmentos que forman los lados de ese triángulo equilátero. Entonces le damos a aplicar, y ahora cuando desmarco aquí veis que desaparece todo, pero claro, aquí hay cosas que todavía no están ocultas, entonces las vamos a ocultar de esta forma. Seleccionamos, le damos con el botón derecho, le decimos que no las muestre y ya está. Y ahora veremos cómo al darle aquí a la casilla pues aparece nuestro triángulo. Bueno, esto sería una primera actividad. Una segunda actividad, vamos a ver si la creamos aquí, va a ser para ver cómo funcionan los botones. Yo voy a crear aquí un pentágono. Entonces vamos a crearlo por aquí y le digo que quiero lado 5. Muy bien. Y ahora voy a crear un botón. Perdón, antes del botón voy a crear otro valor, uno que no esté por aquí, por ejemplo el valor H, que va a tomar valor 0. Muy bien. Bueno, pues ahora voy a crear aquí un botón. El botón se va a llamar iniciar, o inicio mejor, y lo que va a hacer es modificar el valor de la H y lo va a convertir en 1. Y además va a escribir un texto. Mejor lo escribimos aquí en la línea de entrada porque es más fácil. Y aquí donde pone objeto vamos a coger que ponga pentágono. Bien, seleccionamos ese texto y con control C lo copiamos, nos venimos aquí y lo pegamos. Es mucho mejor esto porque la sintaxis en GeoGebra es muy importante, los acentos, los espacios, cuando hay comillas. Bueno, entonces aquí en la línea de entrada GeoGebra nos informa mejor de cuál es la sintaxis que tenemos que utilizar. Así que yo siempre escribo aquí, luego copio, control C, y aquí pongo control V y lo pego. Muy bien, pues aquí aplico, y ahora vamos a ver que vamos a modificar aquí de nuestro polígono, que yo no quiero que se vea, o que solamente quiero que se vea si H vale 1. Y entonces le tengo que poner un doble igual. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando le pongo el doble igual, él modifica el igual,
y le pone un puntito arriba, ¿eh? Esto es muy importante. Y como ahora aquí hay unos objetos que todavía están visibles, los selecciono y los quito. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Le damos al botón inicio y efectivamente nos ha aparecido tanto el texto como el pentágono. Bien. Y ahora vamos a ir a crear otras actividades con el deslizador. El deslizador es quizás la herramienta, para mí, una de las más importantes que tiene GeoGebra, porque es un valor que va cambiando según unos parámetros que nosotros le vamos a dar. Entonces, por ejemplo, voy a coger aquí un deslizador, lo pongo por aquí, y me dice, bien, se va a llamar A. ¿Cómo lo quieres? ¿De número, de ángulo? Yo lo voy a querer de número y quiero que vaya desde el 1 hasta el 5 y con un incremento del 0,1. Muy bien. Podemos modificar también el tipo de animación que queramos, si queremos que sea oscilante o queremos que sea creciente, decreciente, que lo haga una vez. Yo lo voy a coger creciente. Eso quiere decir que los valores que va a ir tomando GeoGebra van a ir desde el 1 hasta el 5, cuando llegue al 5 vuelve a arrancar desde el 1. ¿Eh? Bueno, y la velocidad es la rapidez con la que van cambiando los números. Yo en principio lo voy a dejar así. Bien, nos venimos aquí y voy a crear un pentágono. Lo voy a poner por aquí. Un pentágono. Perdón, no lo vamos a crear así. Vamos a deshacer con estos dos botones. Bien, vamos a crear un segmento dada su longitud y me dice, bueno, ¿y cuál es la longitud que quieres? Yo la que quiero es la que diga el deslizador A que acabo de construir. Muy bien, le digo OK. Y entonces si yo ahora construyo aquí un pentágono que toma esa base del lado 5, pues fijaros que ahora cuando yo mueva aquí va cambiando el tamaño. Pero es que el deslizador se puede animar. Entonces con el botón derecho le damos a animación y fijaros cómo va cambiando el tamaño que tiene el pentágono. Cuando llegue al final, como le he dicho que va a ser un crecimiento de forma creciente, pues vuelve otra vez al principio, ¿eh? Cuando yo quiero parar la animación, le podría dar aquí a este icono o lo puedo parar desde aquí y le quito la animación automática. Bueno, deslizadores hay de muchos tipos. Entonces, por ejemplo, también hay deslizadores de ángulo. Entonces, si yo cojo aquí un deslizador de ángulo alfa, por ejemplo, entre 0 y 360, aquí podríamos poner el incremento que nosotros queramos. Lo voy a dejar conforme está. Vamos a hacer ahora un triángulo con un polígono aquí que no sea regular. Y entonces vamos a hacerle un giro. Entonces vamos a coger los giros de aquí, que se llaman rotaciones. Yo quiero que me rote, si lo hace bien, vamos a ver, este objeto alrededor de este punto. ¿Y con qué ángulo? Pues el ángulo que a mí me interesa, vamos a borrar este, es el ángulo alfa, que es precisamente el del deslizador. Vamos a borrar esto. Y lo va a hacer en sentido antihorario, es decir, en contra de las agujas del reloj. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, GeoGebra lo que hace es que mantiene la figura original y crea una nueva que es la que va girando. Entonces yo podría cambiarle las opciones de visualización para que desapareciera, por ejemplo, la original y solamente se viera la nueva. Pero bueno, veis que aquí, si yo ahora lo animo, pues se produce un efecto muy curioso. Bueno, pues con los deslizadores podemos hacer un montón de operaciones. Y, por ejemplo, podríamos hacer que objetos se muevan, como estáis viendo aquí. Podemos modificar el tamaño de un objeto. Y, bueno, pues hay un montonazo de actividades que han creado profesores con deslizadores. Y
son muy curiosas. Para mí es una de las herramientas más importantes que tiene GeoGebra. Bueno, espero que este video tutorial os haya ayudado un poquito a aprender cómo se manejan estas 4 herramientas que hay aquí, que son muy interesantes, y que las podáis utilizar en el futuro en actividades que vosotros creáis. Bueno, muchas gracias.